Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias. En esta oportunidad vamos a trabajar en el área de matemáticas con el tema geometría espacial. Como es de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel y estén muy atentos a toda la información que se pueda dar durante el video. Sin más preámbulos, vamos a la clase. Muy bien chicos, iniciemos entonces este tema profundizando un poco en relación a la teoría necesaria para comprender lo que sería o lo que será la geometría espacial. Cuando hablamos de geometría espacial nos referimos al estudio de figuras geométricas voluminosas, es decir, que ocupan un lugar en el espacio. Básicamente estas figuras geométricas voluminosas se dividen en dos tipos: los poliedros y los cuerpos redondos. Cuando hablamos de un poliedro, nos referimos directamente a aquel cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. En este caso tenemos a los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Un poliedro es regular cuando todas las caras que lo componen tienen las mismas dimensiones. En cambio, un poliedro es irregular cuando al menos una de sus caras es diferente a las demás. Entonces, veamos que acá destacamos de estos poliedros regulares al cubo y observen ustedes que se forma de la unión de varios polígonos regulares, varios cuadrados, que al formarse, al unirse, forman a este cuerpo que de alguna manera se convierte en un poliedro regular. En este caso ya no hablamos de polígono, sino de poliedro, porque toman la forma de un cuerpo geométrico. Ahora, cuando hablamos del poliedro irregular, observen ustedes que, como lo dije anteriormente, una de sus caras tiene que ser diferente, y de esa manera es que se forma este tipo de cuerpo que claramente es diferenciable de los poliedros regulares. Ahora bien, cuando hablamos de los cuerpos redondos nos referimos a aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficie de forma curva. Dentro de estos entran los que serán las esferas, los cilindros y los conos. Esferas, aquellos cuerpos que por supuesto observamos cuando vemos una pelota, una naranja. Los cilindros, cuando lo podemos de repente observar al ver un vaso, al ver una tubería. Y por supuesto las barquillas cuando vemos los conos cuando vemos una barquilla, o vemos esos conos de seguridad en las autopistas cuando pasamos en los carros y cosas así. De esa manera podemos saber que estos cuerpos están presentes en nuestro entorno y muchas veces quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. Estos cuerpos también son llamados a sí mismos sólidos en revolución, básicamente porque se forman a partir de hacer girar en su propio eje a una figura plana conocida. Por ejemplo, la esfera nace del círculo. La figura círculo, cuando la hacemos girar sobre su propio eje cualquier cantidad de veces, observarán ustedes que se forma lo que se conoce como una esfera. Cuando hablamos del cilindro nos referimos a que este se forma al hacer girar sobre su propio eje a un rectángulo, y el cono se forma al hacer girar sobre su propio eje a un triángulo. De esa manera estos cuerpos también reciben esa notación, ese nombre de un sólido en revolución. Ahora, hablemos de las fórmulas que nos permiten el cálculo de los poliedros y de los cuerpos redondos. Comencemos primero con los poliedros, ya sean regulares o irregulares. En este caso nombraremos al prisma rectangular, al paralelepípedo y al cubo, que estos cuerpos en sí encierran una misma fórmula para el cálculo de su volumen. Para el cálculo de su volumen, lo que debemos hacer es conocer las tres dimensiones de la figura, aquellas relacionadas al ancho, al alto y al largo. Al multiplicar el ancho, el alto y el largo de la figura, yo obtengo el volumen, ya sea del prisma rectangular, del paralelepípedo o del cubo. Ahora, otros tipos de prisma, como lo pueden ser los triangulares, cuadrangulares, pentagonales,
hexagonales se obtienen al multiplicar el área de la base por la altura. Ahora, ¿cuál es el área de la base? Bueno, el área de la base en este caso es el número de lados multiplicado por la longitud de uno de sus lados y posteriormente multiplicado por el apotema dividido entre 2. En esta parte voy a hacer una pequeña pausa para recordarles a ustedes que el apotema viene siendo la distancia mínima que se traza desde el centro de la figura hacia uno de sus lados. La distancia mínima es conocida asimismo como el apotema y en este caso la tomamos en cuenta para calcular el área de la base. Entonces, es importante, muchachos, que vayan tomando apuntes de todas estas fórmulas, incluso si es posible ilustrar la figura para irse ya relacionando con estas, irlas conociendo y sabiendo qué forma tienen y saberlas clasificar, por supuesto, a la hora de repente visualizarla en su entorno cotidiano. Entonces es importante ya ir escribiendo esas fórmulas, teniendo a la parte, porque va a ser la herramienta que nos permitirá profundizar en los ejercicios que prontamente vamos a comenzar a resolver. Entonces es posible que hagan pausa en el video en este momento y tomen apuntes de las que ya he dictado y así de esta manera tengan un orden en lo que están haciendo, pues. Continuemos ahora hablando en este caso de las pirámides, que por supuesto, como en el caso del prisma, se nombrarán según la base que éstas posean. Si la base es un triángulo, bueno, se dirá que es una pirámide triangular. Si es un pentágono, se le dirá una pirámide pentagonal y así sucesivamente. Por supuesto, para calcular el volumen de esta figura, recurriremos a la siguiente expresión: área de la base por altura dividido entre 3. Es muy importante que en este caso dividamos entre 3 porque estamos hablando de una pirámide. Ahora, cuando nos referimos a los cuerpos redondos, ya sea la esfera, el cilindro o el cono, existen las fórmulas que nos permiten el cálculo. Para el caso de la esfera, el volumen se calcula al multiplicar el número pi, un número irracional, una constante irracional, por el radio al cubo por 4 dividido entre 3. Para el cilindro y el cono, ven ustedes que las fórmulas del volumen son muy similares. En el caso del cilindro es base por altura y en el caso del cono es base por altura entre 3. Ahora, el área de la base, tanto en el cono como en el cilindro, se calculan con la misma expresión que vemos acá, pi por el radio al cuadrado, y de esa manera, al tener el área de la base, podremos multiplicarla directamente por la altura de la figura, que es justamente la línea que se traza desde la base hasta la parte superior, y en este caso de este punto hasta la parte superior, y de esa manera obtendríamos nosotros lo que sería el volumen de nuestras figuras. Vamos a comenzar a ver ahora unos ejercicios prácticos que de alguna manera nos permitirán entender a profundidad este tema. Es importante, entonces, como lo dije anteriormente, hayan copiado cada una de estas fórmulas de manera tal que cuando se mencione la figura geométrica ustedes puedan saber qué fórmula poder aplicar en ese momento. Bueno, vamos ahora a pasar a los ejercicios que comienzan a continuación. Muy bien, chicos, entonces acá vamos a ver este problema que dice así: calcula la altura de una pirámide que tiene como área de la base 12 decímetros cuadrados y 48 litros de capacidad. Entonces es importante identificar lo que debemos calcular. En este caso nos piden calcular la altura de la base y también debemos saber cuál es la figura con la cual estamos trabajando para saber qué fórmula aplicar. En este caso, el problema nos hace mención a una pirámide. Entonces debemos calcular la altura de una pirámide. Si hemos observado bien las fórmulas, y tenemos por supuesto también a la mano esas fórmulas que pudimos constatar en el video, entonces sabremos que en una pirámide el volumen es igual a el área de la base multiplicado por la altura y dividido entre 3. Eso es básicamente lo que se refiere al volumen de una pirámide.
área de la base por altura dividido entre 3. En este caso se nos pide calcular la altura, por lo tanto yo tengo que hacer un despeje. Tengo que despejar altura. Para poder despejar la altura tengo que mover este 3 que está dividiendo, pasa a este extremo, a este miembro, a multiplicar. Quedaría entonces 3 veces el volumen igual al área de la base multiplicado por la altura. Luego, el área de la base está multiplicando a la altura, por lo tanto pasa acá a dividir. De manera que la altura, voy a hacerlo aquí, la altura será igual a 3 veces el volumen dividido entre el área de la base. Y de esa manera ya tenemos despejado nuestro problema. Pero antes de sustituir y hallar la altura, porque ya tenemos volumen, sabemos que el volumen en este caso es de 48 litros, estamos hablando de 48 litros de capacidad, y el área de la base es de 12 decímetros cuadrados. Entonces ven ustedes que volumen y área no comparten una unidad en común, puesto que el volumen se nos está dando en litros y el área se nos da en decímetros cuadrados. Tenemos que hacer que el volumen se exprese en decímetros también, de manera que pueda hallar entonces así la altura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ver esta pequeña equivalencia donde un litro equivale a un decímetro cúbico. Un litro es igual a un decímetro cúbico. En este caso, 48 litros serán igual a 48 decímetros cúbicos. Entonces, ya teniendo la equivalencia, que esto es igual a 48 decímetros cúbicos, ya teniendo esa equivalencia bien resaltada allí, yo puedo sustituir en la expresión. Y lo voy a hacer acá. La altura va a ser igual a 3 veces el volumen, 3 veces el valor del volumen, que en este caso son 48 decímetros cúbicos, dividido todo entre el área de la base, que es 12 decímetros cuadrados. Ahora bien, lo que hago sencillamente es multiplicar en el numerador 3 por 48. Muy bien, en este caso, bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 48 dividirlo entre 12, o bien dividir 48 entre 12 y luego multiplicar por 3. Yo por supuesto sé que 48 entre 12, eso es igual a 4, de manera que la altura va a ser igual a 3 por 4. 4 es el resultado de 48 entre 12, ya no tengo que colocar nada abajo. Ahora, decímetro cuadrado y decímetros al cubo. Esto es como que tuviéramos nosotros, por acá lo voy a hacer para que lo puedan ver, decímetro por decímetro por decímetro. Es decir, el decímetro 3 veces. Y abajo tenemos decímetro 2 veces. Entonces, 1 con 1 se cancela, 1 con 1 se cancela. ¿Y qué nos queda? Decímetro. Únicamente nos va a quedar decímetro. 3 por 4 son 12. La altura va a ser igual a 12 decímetros. Y de esta manera, chicos, hemos dado solución al problema antes ya citado. No me queda más que despedirme, no sin antes agradecerles una vez más. Gracias por haberme visto. Nos veremos entonces en un próximo video.